Después vamos a avanzar un poco sobre cuáles son los indicadores que podemos determinar a la hora de evaluar diferentes parámetros que nos muestran un poco cuál es el estado del recurso. Y después ya sí me voy a meter un poco más en lo que es el caso de mi trabajo de tesis de la maestría, que es un caso de gestión de sedimentos. Después vamos a ver cuál es el enlace que tiene el tema de sedimentos con el agua. Y por último vamos a ver los resultados y unas conclusiones y qué podemos sacar de aprendizaje de este tema. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene este tema a nivel central? Según las Naciones Unidas, dice que el agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre. Y es indispensable para la salud y el bienestar humano. Esto básicamente es una definición que nos dice que tenemos que considerar el agua desde muchas ópticas, tanto la social, tanto la económica y a nivel salud. Entonces, ¿dónde estamos actualmente? Este es un esquema que saqué de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son los dos más vinculados a la problemática del agua? El agua limpia, el saneamiento y la vida submarina. Nosotros de por sí vamos a dejar un poco el de la vida submarina porque es el que menos nos toca de cerca. Sí nos vamos a meter un poco más con el tema de agua limpia y saneamiento. Sin embargo, los 17 ODS, los ODS se desarrollaron en Río +20, una de las conferencias de Río +20 en el año 2012, y nos dan guías para el desarrollo sostenible, abarcando diferentes módulos desde equidad de género, mejoras en la calidad de vida, mejores estándares sociales, ambiente sano, producción sostenible. Son diferentes lineamientos que se establecen para poder avanzar en un desarrollo más sostenible a nivel social. Cuando nos referimos al recurso hídrico, ¿qué problemáticas vamos a encontrar? No todas son problemáticas asociadas al hombre, pero todas sí están vinculadas a cómo el hombre lo usa. Es un recurso limitado, después vamos a ir abordando una por una. Es un recurso limitado, es un recurso que está mal distribuido globalmente, está mal repartido en el tiempo y es poco renovable. Entonces, el primer problema es que es escaso. ¿Por qué es escaso? Si estamos rodeados, esto tal vez ya lo vieron, pero no está de más reforzarlo. Sabemos que el 97,5% del agua que tenemos en el mundo es salada, mientras que solamente 2,5% es agua dulce. Y de esa agua dulce tenemos 69% que está en glaciares, se podría decir inaccesible para el hombre, 30% en acuíferos, donde la mayor parte de los países la toman de los acuíferos. Sin embargo, no es tan fácil, no es que yo puedo ir y hacer un pozo en el acuífero, sino que se necesita una obra de infraestructura atrás. Y 0,3% que está en los ríos y en los arroyos, que es lo que más fácil accesible está para el ser humano. Entonces, vamos a encontrar que solo 0,007% del agua está disponible para ese consumo. Esto es lo que hace pensar la importancia de la conservación y del uso racional del recurso. Bueno, acá son un par de imágenes. El río lo puedo usar, el glaciar en teoría lo puedo usar, pero es un poco más complicado. El agua de acuífero, tengo que hacer un esfuerzo para la extracción, y el agua marítima, a menos que hoy en día todavía sigue siendo económicamente no rentable hacer una planta de desalinización. Cada vez son más económicas las tecnologías, hace por ahí 20 años era totalmente impensado, hoy en día ya está cada vez un poco más cerca de ser posible, pero todavía no es algo que sea económicamente rentable para hacerlo para toda la población del mundo. Está mal distribuido globalmente. ¿Por qué afirmamos esto? Si nosotros vemos este mapa de estrés hídrico, definiendo estrés hídrico como la demanda de agua, cuando la demanda de agua es más alta de lo que yo puedo aportar en ese periodo. Si yo tengo déficit hídrico, voy a encontrar zonas rojas principalmente en las zonas ecuatoriales, lo que es el norte de África, lo que es la zona de India, y hasta ciertas partes de Europa, donde voy a encontrar que tengo mayor consumo hídrico de lo que realmente el ambiente me está proporcionando. Fíjense la importancia de lo que es el Amazonas. El corazón de América del Sur no tiene problemas hídricos en ese sentido, y sí encontramos problemas hídricos más en lo que es nuestro oeste, la parte norte de Chile, donde hay más zonas desérticas, y en esas partes vamos a encontrar mayores déficits. Entonces, ¿dónde nos encontramos con respecto al consumo hídrico en Argentina? Aproximadamente entre 500 y 650 litros por día. Fíjense que tenemos a Estados Unidos como uno de los países que más consume. Se han encontrado correlaciones entre lo que es el PBI de cada país y su consumo hídrico, debido a que cuanto más
poder adquisitivo tiene la gente, mayor consumo genera de recursos hídricos que tienen disponibles. Sin embargo, esto no es correcto desde la óptica económica, ya que cuando uno tiene una mayor disponibilidad de agua, no quiere decir que la tenga que usar. Falta educación, falta concientización, son países donde considero que el capitalismo ha avanzado mucho sobre lo que es el avance del desarrollo de recursos, no solamente hídricos, sino naturales, que se piensa que el recurso es para consumir. Bueno, acá no solamente tenemos que considerar el consumo, sino también el cuidado del recurso. Pero bueno, nosotros estamos en posición media de la tabla. Mal repartido en el tiempo. ¿Por qué está mal repartido en el tiempo y cuál es nuestra influencia? Porque nosotros vamos a tener disponibilidad de agua muchas veces a través de los ciclos de lluvias, ciclos de deshielo y eras geológicas. Obviamente nosotros como humanos tal vez la era geológica no vamos a ver la diferencia. Los ciclos de deshielo tal vez sí, tal vez no, y los ciclos de lluvia sí. ¿Cómo influimos nosotros en eso? A través del cambio climático. ¿Y por qué yo puedo decir que va a cambiar la disponibilidad de agua con el cambio climático? Porque se han observado correlaciones positivas a cuanto más aumenta la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, mayores son los eventos extremos de lluvias y sequías. Entonces, tal vez yo a lo largo del año tengo la misma cantidad de agua distribuida en los 12 meses del año, pero a diferencia de lo que era hace 30 años, tengo muchos más eventos extremos, tanto de sequías como de inundaciones. Entonces, el exceso hídrico me genera muchos problemas y la carencia hídrica total me genera otros problemas diferentes. En cambio, si yo lo tuviera mucho mejor distribuido, esos problemas no los tendría. Limitado y poco renovable, les puse un par de datos globales, son todos. 40% de la población sufre de escasez hídrica, el mapita ese que veíamos antes. 80% de las aguas utilizadas se vuelcan sin tratamiento, este es un problema central que genera la contaminación. Y 70% del agua dulce extraída se utiliza para el riego. Después, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable segura y 6 de cada 10 acceso a instalaciones de saneamiento. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica de defecación al aire libre, lo cual sigue contaminando las fuentes y muchas veces esas personas toman el agua que van a consumir del mismo lugar donde defecan. Suena una cosa loca para nosotros, pasa más de lo que uno se puede imaginar. Y más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo supera la recarga. Esto es un problema porque nos genera constante déficit. Por último, podemos decir que 4 billones de personas carecen de accesos de saneamiento básico, como retretes o letrinas. Esto en que se repercute en problemas de salud. Cada día alrededor de 1.000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene, y las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de las muertes asociadas a desastres naturales. Esto es lo que les comentaba antes. Yo tengo problemas en el balance climático y eso me genera que el desequilibrio hídrico me produzca 70% de las muertes asociadas a desastres naturales. Y por último, se ve un desequilibrio entre quién es la persona encargada de la recolección de agua en los países más carenciados, teniendo a las mujeres y a las niñas como encargadas en el 80% de los casos. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Nosotros tenemos la ciudad de Buenos Aires siendo uno de los lugares con mayor saneamiento, mayor cobertura de red y mayor agua, o sea, tiene tanto cloaca como agua de red. Y tenemos a Formosa con los valores más bajos, que por ejemplo para el año 2010 tenía una cobertura de cloaca de solamente 30%. Y tenía cobertura de agua de red en un 76%. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Las desigualdades a nivel país que se presentan tanto en agua de red como en cloacas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Este esquema probablemente ya lo hayan visto, a mí me lo repitieron 600 veces, así que se los voy a repetir a ustedes también. Pero no desde la óptica de cómo funciona el ciclo hidrológico, porque ya saben, hay evaporación, hay condensación, hay escurrimientos, hay infiltración en napa freática, todo eso probablemente ya lo hayan visto. Pero ¿cuál es el problema de este ciclo hidrológico? Porque nosotros, cuando nos muestran este esquema, lo vemos desde una óptica muy ciclo cerrado.
Y acá a nosotros nos falta un actor muy importante que es el hombre. ¿Cómo va a influir el hombre el ciclo hidrológico? De un montón de maneras. Primero vamos a tener los asentamientos urbanos, que ya de por sí nos van a estar consumiendo un montón de estos recursos. Después, esos recursos van a verse afectados por la producción tanto de animales como de productos, verduras, plantaciones para las exportaciones, soja, girasol, maíz, plantaciones extensivas, plantaciones intensivas, las cuales van a tener pesticidas, plaguicidas, fertilizantes, un montón de elementos adicionales que no se consideran. ¿Y por qué va a ser importante? Porque eso eventualmente va a terminar en el curso hídrico. Con las buenas prácticas se mejora, con malas prácticas cada vez es peor el problema. Por eso también hay que hacer mucho hincapié en las prácticas conservacionistas a la hora de producir. Y después también vamos a encontrar los vertidos de hidrocarburos, los efluentes industriales, los efluentes urbanos, un montón de diferentes patas que van a contribuir al problema de la degradación del recurso hídrico. Ya con el avance de la presentación vamos a ir viendo cada una por separado para ver qué es lo que puede aportar diferencialmente cada una. Sin embargo, encontré esta diapositiva que me gustó. Nosotros tenemos la posibilidad, a la hora de gestionar los recursos hídricos y mejorarles lo que es saneamiento y acceso a agua potable, de entrar en un círculo vicioso negativo, que es el de la izquierda, o en un círculo vicioso positivo, que es el de la derecha. ¿Qué pasa con el círculo vicioso negativo? Cuando yo tengo falta de servicios, ¿qué es lo que me van a generar? Falta de servicios, por lógica, yo no tengo saneamiento, no tengo cloacas, no tengo agua potable, me va a generar enfermedades. Si yo tengo enfermedades, probablemente vaya a tener problemas de desnutrición asociados. La desnutrición viene de la mano de menor educación. Y no solamente de menor educación, sino menor acceso a alimentos de calidad, los cuales pueden llevar a salir de esa situación. Y entonces, ¿cómo me genera? Que la menor educación me va a generar menor potencial de tener ingresos y mayor pobreza. Y entonces, si yo no puedo salir de esa situación, nuevamente voy a continuar viviendo en una situación donde voy a tener falta de servicios. Entonces, nunca voy a poder salir de ese círculo vicioso negativo. En cambio, cuando mis condiciones de vida son mejores, yo voy a estar rodeado por un entorno donde va a haber menor pobreza. Entonces, si tengo menos pobreza, voy a estar en un contexto donde la distribución va a ser mejor de los ingresos. Al haber mejor distribución de ingresos, yo voy a poder avanzar en lo que es la equidad de género y equidad de etnias. Cuando yo vaya a tener esa equidad, voy a poder avanzar sobre lo que es la cohesión social. Cuando yo veo que todo mi entorno está asociado y tiene empatía por el resto, voy a lograr mejorar las condiciones de vida. Entonces, esto va a ser como un desarrollo a la par, mientras que el otro es un desarrollo individual de sálvese quien pueda, el otro apunta a un desarrollo colectivo, donde todos tratamos de avanzar a la par de un desarrollo final para todos. Son dos ideas, son dos concepciones. Lamentablemente hoy en día prospera la del lado izquierdo, porque es un poco sálvese quien pueda, pero considero que la del lado derecho es una buena alternativa. Entonces, cuando hablamos del concepto de calidad de agua, ¿a qué nos referimos? Es la capacidad de un cuerpo de soportar apropiadamente usos benéficos. Sin embargo, cuando yo les digo calidad, no les puedo hablar específicamente de algo, sino va a estar asociado al uso que yo tenga en mente. Si yo tengo la intención de utilizar el agua para consumo humano, ahí dice nivel 1, es una clasificación de la Secretaría de Recursos Hídricos bastante vieja. Sin embargo, aplica igual. Yo tengo calidad para uso humano, es la mayor calidad. Después para fines industriales, debido a que fines industriales a veces para ciertos procesos particulares de producción necesita agua de mucha calidad. Para fines agrícolas, tanto para riego como para consumo humano, consumo animal, perdón, un poquito más baja la calidad. Y después para fines recreativos. Cuando tengo contacto primario, o sea, directamente yo me meto en el agua, por decir de alguna manera, y si no, contacto secundario como pesca. También hay algunos fines recreativos que no consideran ni siquiera la pesca, ni siquiera la natación, sería el tercer nivel, donde todos estos van a estar asociados a la calidad del recurso que yo tenga. Entonces, nos vamos a meter un poco con lo que sería el efecto antrópico.
El efecto antrópico, ¿qué nos puede causar? Por un lado, el aumento del consumo del recurso va a disminuir la disponibilidad que yo tengo. Sin embargo, obviamente nosotros como ser social y urbano, no solamente urbano, sino presente en el mundo, vamos a consumirlo. Sin embargo, el problema de la influencia antrópica es el uso irracional del recurso. Y de la mano del uso irracional, no solamente viene el derroche, sino la contaminación. Entonces, con estas tres puntas que mencionamos, podemos abordar la problemática de cómo influye el hombre sobre el recurso hídrico. Entonces, lo que primero podemos ver es que principalmente a nivel mundial, del lado izquierdo tienen los valores que son a nivel mundial y después en el gráfico de la derecha tienen separado por zona geográfica. Principalmente el consumo de agua va a estar asociado al sector agropecuario, casi con el 69%. Entonces, la producción de bienes alimenticios como ganado y otros productos es lo principal que va a consumir agua. Cultivos van a requerir una gran cantidad de agua para su producción y eso es lo que mayor consumo genera. Después el sector municipal, que sería el consumo nuestro, y por último el sector industrial, que es un 19%. Sin embargo, estas proporciones van a estar bastante alteradas en base a cada país, a cada zona que analicemos, un poco relacionado al proceso de cada zona y a qué lugar ocupa dentro de lo que es el mercado mundial. Nosotros vemos América Latina y el Caribe, vemos que casi 75% es agua de agricultura, muy por debajo de lo que es agua doméstica e industrial. Sin embargo, cuando vamos a Europa, obviamente Europa tiene solamente 35% de lo que es agua para agricultura, porque Europa no tiene cultivos extensivos en su mayoría, solamente tiene cultivos intensivos, y muchas de las materias primas que utiliza para sus producciones las importa. Entonces, esos consumos están asociados a los países a los cuales les compra. Y vamos a encontrar un desarrollo industrial mucho más fuerte, donde el agua que usan es casi 50 y pico %. Entonces acá vemos las diferencias que se generan a lo que es escala mundial en base a las economías de cada zona. En este gráfico lo que podemos ver es cómo la extracción de agua a nivel mundial, con el paso de los años, fue incrementándose. Sin embargo, este gráfico no se explica por sí solo, sino que se explica con este, el cual me demuestra que voy a encontrar una correlación casi perfecta entre lo que es el uso del agua y el aumento poblacional. Como ven, la línea negra me representa el aumento poblacional, y en las barritas estas observo el porcentaje de agua que hace la extracción agrícola, la extracción industrial, la municipal y la evaporación de lagos artificiales. Entonces, ¿qué problema me genera esto? El agua contaminada causa más muertes que cualquier otra guerra, hoy en día en la actualidad. Vemos un nene en India cargando su botellita al lado de un montón de basura. ¿A qué llamamos contaminación hídrica? Es la introducción antrópica, en forma directa o indirecta de sustancias o energía que resultan en efectos dañinos para el ambiente en general. Yo puedo tener tanto antrópica como natural. No solamente vamos a culpar al hombre en esto, sino que muchas veces, en base a lo que yo necesito del agua, hay ciertas condiciones ambientales que me generan que esa agua no tenga la misma calidad que yo deseo. Sin embargo, ¿qué me puede generar esa contaminación? Amenaza para la biota, riesgo para la salud humana cuando sea caso de consumo, deterioro de la calidad del agua respecto a los usos que yo tengo en mente, y disminución de los valores estéticos, aunque parezca una pavada. La degradación y deterioro de un lago o de un curso de agua también tiene valores culturales, los cuales son considerados a la hora de evaluar la degradación ambiental. Entonces, ¿qué factores voy a determinar dentro de ese pool de opciones que tengo para determinar la calidad del agua? La litología, las condiciones climáticas, la topografía del lugar, factores hidrodinámicos, las propiedades originales de ese agua, y eso me va a generar una calidad del agua, que va a estar asociada, como les comentaba, tanto a la aptitud para los usos que yo necesite,
así como para el tratamiento que yo le dé, porque una vez que yo realizo ese uso, muchas veces voy a tener que devolverle al ambiente esa agua. ¿Y cómo la devuelvo? Igual que la obtuve yo, la devuelvo con algún agregado extra. Eso es lo que vamos a determinar a través de los tratamientos. Entonces, el tratamiento va a ser central, va a ser un procedimiento central dentro de lo que es la actividad humana, y será importantísimo para conservar esa calidad de agua que el tratamiento sea apropiado. Les comentaba antes de la litología. Nosotros a veces observamos eventos contaminantes no asociados a lo que es el hombre, pero que sí influyen en la calidad de vida del hombre. Por ejemplo, en el caso del arsénico, el arsénico no está, su mayor porcentaje no está asociado a actividades productivas, sino que es algo que está vinculado a la roca madre. Calculo que tal vez Amalia se los comentó en la charla anterior. El arsénico está unido a lo que sería está sobre los acuíferos, y como está sobre el acuífero, cuando yo tomo esa agua, ya viene cargada de arsénico. Entonces, muchas poblaciones ven que nosotros tenemos un problema de arsenicismo importante en lo que es el centro y este de nuestro país, y la parte norte también. Es un problema muy fuerte también en la zona de India y Bangladesh. También lo tenemos en la costa costa oeste de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que me provoca? Como problema principal es el hidroarsenicismo crónico regional endémico. Es una enfermedad que provoca estas manchitas en la piel, así como otros problemas de salud, el cual no está asociado con ninguna influencia antrópica, sino un problema que ya trae el agua desde su origen. Entonces, cuando hablamos de calidad de agua, los usos van a determinar la contaminación. ¿Y qué puedo distinguir de eso? Fuentes, que pueden ser puntuales o difusas, ahora vamos a ver qué son cada una. Orígenes, cuando son urbanos, cuando son industrial, cuando son agrícolas, los elementos contaminantes que va a traer en cada caso van a ser diferentes. Contaminantes, de tipo físico, de tipo químico o de tipo biológico, indicadores o parámetros de calidad que yo voy a poder evaluar para entender qué está pasando en esa matriz del agua. Cuando hablo del origen, yo puedo tener un origen agrícola, agroquímicos como herbicidas, plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, un montón de elementos que yo agrego a mi producción para tener mejores rendimientos a costo del ambiente. No, nos podemos meter en una discusión filosófica si el monocultivo sí, monocultivo no, pero lo que es una realidad es que muchas veces se vierte en volúmenes. Vamos a asumir que la producción tiene que seguir existiendo con los conceptos actuales como los que se manejan. Bueno, pero muchas veces tenemos aviones que tiran plaguicidas y pesticidas de manera totalmente descontrolada, no respetando las distancias sobre los pueblos cercanos. Hay una normativa donde no se puede fumigar a tanta distancia un pueblo, muchas veces no se cumple. También hay hay normativa relacionada a la distancia que tiene que haber un cuerpo de agua, porque yo sé que si lo vuelco a una distancia menor a lo que me dice la normativa, eso va a terminar lixiviando y va a caer sobre el cuerpo de agua. Tampoco se cumple. Entonces hay muchos problemas asociados a este tipo de control de malezas o de control de plagas, que hoy en día todavía no están bien resueltos. Entonces, dentro de estos casos, vamos a encontrar a los disruptores endócrinos. ¿Qué son? Son sustancias químicas ajenas al cuerpo humano o a la especie animal a la que afecta, capaz de alterar el equilibrio hormonal de distintos organismos de una especie. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Yo aplico los pesticidas y voy a encontrar que hay una absorción por los cultivos. Por un lado puede haber una filtración subterránea. Yo tengo un problema porque si yo tengo un acuífero, los acuíferos pueden tener diferentes formas. Yo lo puedo tener un acuífero que está directamente en contacto con lo que sería la superficie, otros acuíferos que están impermeabilizados. Entonces, cuando yo tengo un acuífero que no tiene esa impermeabilización, yo voy a estar generando que esos pesticidas vayan directamente al acuífero. Entonces, ¿cómo corresponde hacer? Yo primero necesito conocer mi acuífero bien, saber si está confinado, y si está confinado puedo aplicar tal vez un poco más. En cambio, si no está confinado, yo tengo que garantizarme de que la aplicación de pesticidas no vaya a generar problemas en lo que es el acuífero, porque después esa agua del acuífero la voy a terminar tomando yo también. Entonces, bueno, también voy a tener degradación por rayos ultravioletas, porque estos pesticidas se programan, de alguna manera por decirlo,
para que sean lo más biodegradables posible. Y después también voy a encontrar esto que les comentaba antes: si yo estoy muy cerca aplicando de lo que serían los cuerpos de agua cercanos, voy a tener filtración para los acuíferos y traslado hacia los lagos y ríos. ¿Quiénes son los que van a sufrir en los lagos y ríos? Toda la biota que esté en ese río. Voy a tener el problema de los disruptores endocrinos, voy a tener peces con problemas de salud, la salud del lago en sí no va a ser la óptima. Cuando me meto con el origen ganadero, los efluentes de tanto las producciones intensivas son más graves que lo de las producciones extensivas, porque tengo una acumulación de ganado en muy poco terreno. Entonces tengo que elaborar buenas estrategias para manejar ese efluente, para lo que yo devuelva al ambiente sea lo menos nocivo posible. ¿Qué voy a encontrar dentro de ese efluente de origen ganadero? Voy a tener desechos animales, antibióticos, hormonas que se les ponen a los animales para un mejor crecimiento, productos químicos para teñir las pieles en lo que es la curtiembre, fertilizantes y plaguicidas utilizados para fumigar los cultivos de los cuales esos animales se alimentan. Entonces tengo un montón de problemas asociados a esta producción. Y por último, el origen urbano industrial va a ser una composición variable que va a depender mucho del tipo de producción en el caso industrial, y en el caso urbano va a depender, se han encontrado que hay diferencias entre lo que es efluentes de diferentes localidades en base a ingresos económicos también muchas veces, así que no puedo decir que siempre el efluente urbano va a ser de la misma manera, pero sé que voy a tener una carga orgánica importante, voy a tener materia orgánica derivada de los desechos humanos, detergentes, aceites, metales pesados en las producciones industriales, contaminantes emergentes, que ahora vamos a charlar un poco sobre eso, y desechos de las diferentes producciones que pueden variar en base a qué es lo que se produzca en cada industria. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Son los contaminantes cuya presencia en el medio ambiente ha sido detectada recientemente. Hace 20 años tal vez no había información de estos, sin embargo ahora empiezan a ser un poco más eco. ¿Cuál es su problema? Y que generan problemas a la salud y al medio ambiente, pero como están en tan bajas dosis, muchas veces se los pasó por alto. Y también pasa que están vinculados tal vez a problemáticas actuales y antes no se los consideraba porque realmente no existían. Sin embargo, con el avance de la sociedad, yo les voy a mostrar cuáles son en la próxima diapositiva. Por ejemplo, ¿ven? Son medicamentos en forma de pastillas, ibuprofeno, anticonceptivos, productos farmacológicos, productos de higiene personal, compuestos derivados de plaguicidas, no considerados, nanopartículas, drogas como cocaína o heroína, disruptores endocrinos y hormonales, microplásticos, son todos elementos que no se consideraban, sin embargo han empezado a ver que estos están teniendo efecto. Uno de los primeros trabajos es el efecto que había tenido el Prozac, que es una droga que se utiliza para tratamiento psicológico, si no me equivoco, o un tranquilizante. Habían encontrado que estaba afectando estaba afectando los peces de un cierto lago. ¿Por qué no se detecta? Porque las plantas de tratamiento que se han diseñado tal vez hace 15 o 30 años, estaban pensadas para ciertos contaminantes. Con el avance de estos medicamentos nuevos, no sé qué es lo que pasó? Es que no se consideraron, y al no considerarse, pasaban de largo. Y al pasar de largo estaban contaminando, y en un momento se dieron cuenta que ninguno de los contaminantes que ellos tenían estaban generando esos problemas. Entonces dijeron, ¿qué es lo que no estamos viendo? Bueno, acá es donde surgen los contaminantes emergentes, y la importancia de abarcarlos también dentro de los procesos de tratamiento que se le da a un agua. Con respecto a las fuentes, vamos a encontrar fuentes de tipo puntual, el clásico caño de descarte de un efluente industrial, y lo que es contaminación difusa, por ejemplo, el avión fumigador. Yo el avión fumigador que me fumiga 2 hectáreas, no puedo decir exactamente el punto donde está saliendo la contaminación. Sin embargo, yo en esas 2 hectáreas, si las tengo cerca de un río, que pasa un cauce de un río importante, yo voy a encontrar que en todo el lecho de ese río voy a encontrar contaminación. ¿De dónde viene? De todo ese campo. Entonces yo no puedo decir que la contaminación es en un punto exacto, sino que es un área que está contaminada. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar esto? Cuando yo tengo producciones, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de un efluente, el cual es una curtiembre, el cual va a tener diferentes valores, tanto
sulfuro, sulfatos, cloro, nitrógeno. Bueno, ¿por qué les pongo este ejemplo? No vean en sí el ejemplo, sino a lo que voy es que una vez que uno tiene su producción o su efluente, en base a eso se van a tener que decidir cómo se va a tratar. Lamentablemente, en los países no desarrollados, no desconozco la verdad cómo se manejan en otros, pero mucho tiempo en Argentina tal vez se producía, se armaba el procedimiento para la producción y se descartaba el 100% del efluente crudo. Eso con el paso del tiempo fue mejorando, sin embargo, el procedimiento de armado de un emprendimiento económico productivo debería considerar también todo lo que es la infraestructura de la planta de tratamiento. Muchas veces no se hace por costos o por desinterés ambiental, pero en base a estos valores que yo obtengo de mi efluente, yo voy a decir, bueno, armo la planta de tratamiento adecuada para poder devolver al ambiente, en base a normativas que están establecidas de lo que es el vuelco de efluentes sobre el ambiente, y devuelvo al ambiente algo no tan nocivo. Entonces, ¿qué indicadores voy a encontrar yo? Por un lado voy a encontrar indicadores de tipo físico, la turbidez, transparencia, la salinidad, la temperatura, de tipo químico, la acidez o pH, materia orgánica, DBO, DQO, carbono orgánico total, carbónico disuelto, son diferentes formas de determinar la materia orgánica a nivel laboratorio. El estado de óxido de reducción, oxígeno disuelto, metales disueltos, nitratos, fosfatos, fenoles, son todas determinaciones químicas. No las voy a encontrar todas en todas las producciones, obviamente, algunas más, algunas menos, pero yo en base a lo que sé que se está produciendo voy a ir a buscar diferentes contaminantes. Y cuando hablo de contaminación biológica voy a encontrar patógenos, bioindicadores, biomarcadores, los cuales me pueden servir para detectar una situación particular en ese cuerpo de agua, en esa agua que yo estoy evaluando. Mencionando por arriba un par de los métodos para hacer este análisis, por ejemplo la turbidez, si alguna vez lo hicieron a campo esto, uno quiere saber la turbidez de un cuerpo de agua, te sentás en un botecito, tirás el disco de Secchi, que es este que está acá, y el disco tiene una graduación, y yo en base a cuándo dejo de ver el disco, registro la turbidez. En aguas más turbias, lo voy a ver, obviamente, apenas desaparezca, apenas lo tiene en la superficie, ya va a desaparecer. En cambio, en aguas más cristalinas, la distancia va a ser mayor. Sólidos en suspensión, también que es otro parámetro que no les mencioné, me da una referencia de cuántos sólidos tengo en esa agua. Es un cono grande, por eso un cono de Dimov se llama. Yo vuelco mi muestra de agua y en base a los mililitros que me queden en la graduación esta que ustedes ven acá, voy a poder determinar cuántos mililitros tengo por litro. El cono normalmente es 1 litro, entonces yo voy a decir, por ejemplo, acá tengo 7 mililitros de sólidos en suspensión por litro de muestra. Conductividad eléctrica, calculo que deben estar familiarizados con el término, así que bueno, la conductividad es una medida de la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica. Ahí tienen un conductímetro que se usa en el laboratorio. Como saben, las elevadas conductividades van a generar problemas ambientales importantes. Acá esto es un ejemplo de agua para riego, no es un efluente, sino un agua para riego, que ustedes que ven del lado derecho, conductividades altas, me van a dar usos muy restringidos para esa agua de riego. Y acá van a ver esto mismo, que yo tengo a mayores conductividades, voy a tener menor rendimiento de lo que es un cultivo. Otro de los eventos físicos que pueden contaminar el agua es la temperatura. Y esta contaminación genera graves problemas sobre todo lo que es en la biodiversidad acuática, provocando cambios en la composición y en la calidad de las aguas. Las causas principales obviamente son vertidos de aguas o muy calientes o muy frías. ¿Y qué me puede generar? Alteración en la densidad del agua y la concentración de oxígeno disuelto, cambios en el ciclo de las especies acuáticas, alterando las estructuras del ecosistema, proliferación de especies no presentes, porque al yo tener una temperatura diferente, las especies que prefieren ese ambiente van a ser otras, alteración de procesos migratorios, como las corrientes dentro de las aguas a veces alteran ciclos de calor con frío, eso también puede alterar los procesos migratorios, y aumento de la tasa metabólica generado a causa de las altas temperaturas.
¿De dónde obtengo agua con altas temperaturas? De las centrales térmicas. Muchas veces estas centrales térmicas o nucleares o otros procesos industriales necesitan enfriar sus equipos para poder seguir trabajando, y esa agua, en vez de devolverla de manera, o sea, dejar que se enfríe y que vuelva al ambiente, directamente se la elimina, tal vez con 10 grados más de lo que se tomó en el ambiente, y esos 10 grados son muy impactantes a nivel ambiental. El pH, relacionado a la protonación del agua, pHs entre 7 u 8 son normales, pHs extremos pueden ser un indicador de contaminación hídrica. DQO y DBO son dos variables que se utilizan para evaluar la demanda biológica de oxígeno o la demanda química de oxígeno. Acá les pongo una foto de lo que es el método de digestión por dicromato, se mide por fotometría, y lo que me permite es evaluar el consumo de oxígeno y la carga orgánica que tenga un efluente, un agua o con lo que yo esté trabajando. Nitratos y fosfatos. Ahí les puse una fotito de una de las técnicas de determinación, las cuales se hacen por colorimetría. Yo establezco una curva de patrones, y en base a eso, a través de la aplicación de una serie de químicos, yo voy a lograr determinar cuántos nitratos, ese es justo nitratos, después la de fosfatos da una coloración más azulada. ¿Por qué son importantes los nitratos y los fosfatos? Porque principalmente aguas con excesos de nitratos o excesos de fosfatos me pueden generar el problema de la eutrofización. Calculo que ya están familiarizados con el tema, pero bueno, a grandes modos es un aumento importante de la concentración de nitratos y fosfatos, lo que me permite que dentro del cuerpo de agua se produzca una floración algal importante. La floración algal me va a consumir el oxígeno, y al disminuir el oxígeno disuelto, las especies que estaban en un contexto normal en ese lago van a empezar a perder su viabilidad, entonces tal vez los peces no tienen oxígeno, mueren, y se va a transformar en un lago muerto, por decir de una forma. Bueno, los patógenos, una serie de Escherichia coli, estafilococos, estreptococos, patógenos ambientales, bacilos, son todos elementos que yo tengo que considerar. Más que nada esto es importante a la hora de evaluar agua potable para el consumo humano. Es importante la detección de estas bacterias o virus antes del consumo, debido a que su presencia puede ser muy nociva para el humano. Determinación de metales, esto es algo con lo que nosotros trabajamos bastante. Este es un equipo de absorción atómica, el cual tiene una lámpara que permite la detección de la concentración de los diferentes metales. Se puede hacer en muestras de suelos, en muestras de material vegetal, en muestras de agua. Es un equipo bastante noble en ese sentido. Bueno, hasta acá sería la parte introductoria. Hasta acá habríamos llegado a la parte introductoria. Les consulto si tienen alguna duda de los que vimos, y ya nos metemos un poco más con lo que sería la parte del desarrollo mío de trabajo de investigación. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta para hacer, alguna pregunta? Si quiere alguien abrir el micrófono y preguntar. No, profe, por mi parte no tengo ninguna duda hasta ahora. De momento no, profe. Gracias igual. ¿Quieren que sigamos avanzando? Yo iba a hacer un comentario en un momento cuando vos, Luis, estabas un gráfico que habías mostrado, sí, del uso, digamos, del agua como en América Latina y América del Sur era sobre todo destinada el uso del agua a los cultivos, ahí está, a la agricultura. Y en cambio vos decías, bueno, en Europa se utiliza, hay menos, digamos, destino del agua para la agricultura y más para la industria, ¿no? Y claro, cómo eso está relacionado con justamente el rol que se nos asigna en la economía mundial de productores y exportadores de materias primas sin valor agregado. Sí, bueno, la otra vez yo había ido a una charla de huella hídrica y bueno, sí, terminando un poco sobre ese tema. Sí, se discutió un poco sobre ese tema, si nosotros,
estamos considerando esta degradación del recurso, porque con este uso agropecuario se nos va un montón de recurso hídrico a nosotros. Claro, a eso es lo que iba, que somos... Está considerado en el precio del producto eso. Si realmente el mundo fuera un poco más equitativo, las materias primas a ellos les tendrían que salir muchísimo más caras, pero bueno, la distribución mundial quedó armada de esta manera, lo que es claramente perjudicial para los países periféricos. Claro, por eso, a eso iba, que nosotros al final nos transformamos en exportadores de agua. Claro, sí. A través de los granos y los cultivos, digamos, que producimos y exportamos y que nos pagan a bajo precio, digamos, ¿no? Porque, sí, bueno, los países dominantes han decidido lo que cuestan esos cultivos también, ¿no? Sí, totalmente. Y mientras no haya desarrollo de la industria, vamos a seguir en el rol de productores de obvio. Totalmente. Así que bueno, un poquito para comentarles también a los chicos este asunto de que cuando nosotros exportamos cereales, granos, estamos también exportando agua y fertilidad del suelo. Claro, y fertilidad del suelo, porque todo eso que se va hay que restituirlo de alguna manera, que se hace exógenamente a través de fertilizantes, que bueno, obviamente no es lo ideal, o sea, uno en realidad debería poder dejar descansar el suelo el periodo correspondiente o sembrar otro cultivo que te permita que se restablezca el nitrógeno y el fósforo, y acá lo que se hace es agregar exógenamente fertilizantes y seguir castigando el suelo, que bueno, la materia orgánica te la va consumiendo y en un momento son suelos que quedan hiperáridos. Por eso, pero digo, se sigue explotando, digamos, las riquezas en fertilidad y en agua que existen en América del Sur. Perdón que me meta. ¿Se podría decir que eso sería como las causantes consecuentes de el hecho de ser un país productor de materias primas y exportador de granos? Tanto sí, claro. como lo que produce el comunismo. O sea, tengo entendido que en Europa el fuerte de ellos es más lo industrial, como acá en los países tercermundistas o acá de Latinoamérica, generalmente somos más productores de materias primas. Sería como también la economía de cada zona, lo que afecta en ese gráfico. Claro. No, obvio, o sea, yo creo que ellos también deben tener problemas que nosotros no tenemos acá asociados a la contaminación industrial que te genera esa manera de producir. Lo que estamos un poco charlando con Ale acá es qué validez se le da a los recursos hídricos como recursos del suelo en América Latina, que tal vez la materia prima que ellos te compran sin procesar es algo económico, por decir de alguna manera, y en realidad no es que es tan económico, sino que estás degradando los recursos para lograr que esas personas de los países hegemónicos logren comprar la materia a costos bajos. Es un costo que no está internalizado por... Claro, obviamente. En realidad lo estamos pagando nosotros el costo. Así es. Bueno, no sé, si no hay ninguna otra pregunta, te dejamos continuar. Me va a servir un vasito de agua y ahí vengo, ¿vale? Porque me estoy quedando seco. Bueno. Ahí vengo. ¿No quieren pensar alguna pregunta, chicos, mientras tanto? Nosotros por ahora no. No, bueno, ¿va muy rápido, Luis, o entienden? ¿O se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entiende, profe? Sí, se entiende. Ah, bueno, ustedes están entrenados para escuchar a velocidad. Bueno. Bueno, a mí se me cortó la luz, les aviso. Ay, ¿en serio? Así que, sí, así que estoy con el teléfono, con los datos del teléfono, hasta que la energía de las baterías me lo permitan y los datos también. Bueno, pero sabemos por lo menos para... Claro, por las dudas, si me voy... Claro. Recién me fui, pero me fui por eso, porque se desconectó todo, porque se cortó toda la luz, así que igual en el barrio ya hay problemas de conexión, pero bueno. Bueno, a menos que como se está grabando, María José, si querés después conectarte más hacia el final, cualquier cosa te aviso si querés por el WhatsApp. No, está bien, me quedo hasta que terminemos, está muy interesante. Sí, no, porque decía, Luis, no te comento, porque María José decía que se le había justo cortado la luz en la casa. Ah, mirá. Bueno, acá que dice Carolina, trabajamos con estos temas el año pasado.
es recordar y extrañar el laboratorio. Es verdad, este año no pudimos ir al laboratorio. Bueno, te escuchamos, Luis Ignacio. Seguí. Bueno, sigo con lo mío. Gracias. Bueno, en la parte 4 vamos a ver un poco lo que fue una partecita de lo que es mi trabajo de tesis de maestría. Y vamos a hacer una pequeña introducción a cómo se vinculan estas dos temáticas. Yo voy a encontrar que en lo que es un cuerpo de agua voy a tener sedimentos, o sea, lo que es el lecho, en la parte de el fondo y las laderas de lo que es el río, voy a encontrar sedimentos. Entonces, ¿cuál es el tema que genera esto con respecto al agua? Yo voy a encontrar que los procesos de sedimentación van a generar que sean todos esos materiales que yo tengo en el agua van a actuar como sumidero. Pero a su vez, ciertas condiciones ambientales me van a generar que el sedimento actúe como fuente. Y eso va a depender de un montón de factores, como el oxígeno disuelto presente en el agua, qué otros elementos tengo disueltos en esa matriz. Entonces, no va a ser tan sencillo por ahí predecir qué es lo que pasaría con un contaminante, porque no estoy trabajando con un solo contaminante, sino tal vez con varios, y con diferentes características de sedimentos según la zona. Entonces, como ven en este esquema bastante hostil a la visual, yo voy a encontrar un montón de eventos que se van a producir. Por ejemplo, las partículas del sedimento pueden absorber diferentes contaminantes, pueden desorberlos también, o sea, eliminarlos hacia lo que es el agua. Voy a encontrar movimiento de sedimento. El sedimento tal vez puede ser por la corriente desde zonas más altas de lo que sería un río a zonas más bajas. También voy a encontrar disolución de contaminantes, absorción de contaminantes, un montón de eventos que se van a producir dentro de lo que es un ambiente acuático, que es lo que van a por ahí modelar lo que es la dinámica de un contaminante. Hay gente que ha trabajado sobre modelización de contaminantes y todos estos factores los tienen en cuenta a la hora de evaluar y predecir qué es lo que pasaría con un contaminante. Entonces, yo lo que trabajé en mi tesis fue la evaluación de las características físicas, químicas y toxicológicas de diferentes ambientes de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Creo que todos más o menos tienen idea de la problemática de Matanza-Riachuelo. Muchos años de desidia total, no se controlaba lo que se tiraba, y como teníamos un montón de industrias y asentamientos urbanos también sobre lo que eran las márgenes del río, se fue contaminando, y en un momento llegó un punto donde ya era totalmente inhabitable para cualquier tipo de animal o planta que pudiera proliferar en él. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Una zona de la cuenca baja. Vamos a encontrar, antes de que nos metamos en el tema, vamos a encontrar zonas muy dispares. Y ahora vamos a ver por ahí fotos de lo que fue el relevamiento que yo hice, y van a encontrar que visualmente hay muchas diferencias. Esto es lo que es la zona baja. Tenemos asentamientos industriales, mucha presencia de asentamientos urbanos también, y un río que a simple vista no me dice nada. Sin embargo, ¿cuál es la problemática en este caso? Muchas veces en estos ríos urbanos que se usan para la navegación, yo tengo la necesidad de dragar. El dragado, para el que no sepa, es la extracción de los sedimentos para colocarlos en otro lugar para que yo tenga una mayor capacidad de pasar con barcos de mayor porte. Entonces, ¿qué pasa con el destino final de esos sedimentos cuando se dragan? Muchas veces se disponen en lugares donde no están apropiadamente tratados, y mismo muchas veces no se evalúa qué es lo que tiene ese sedimento. Y en estos casos tienen cargas orgánicas importantes, contaminantes inorgánicos, entonces no puedo sacar el sedimento del riachuelo y ponerlo en cualquier lado, porque esto me generaría un problema ambiental, solamente lo estaría corriendo del lugar. Entonces, en numerosas ocasiones estos ríos atraviesan núcleos densamente poblados, como polos industriales, como les comentaba recién. La disposición de estos sedimentos, sin las correspondientes precauciones, me puede afectar muy negativamente el ambiente. En este caso que encontramos altas concentraciones de metales pesados por todas esas producciones industriales que les comentaba, y compuestos orgánicos. Entonces se requieren estudios para prevenir efectos nocivos sobre el ambiente. Este pequeño videíto es una simulación de cómo sería un proceso de dragado. Yo tengo una máquina que hace la draga, extrae el sedimento, va a lo que sería un barquito que traslada ese sedimento y lo coloca.
Esto creo que lo hace 2 veces el video, tendría que haberlo recortado. Va de vuelta, saco otra vez sedimentos. Y se lo vuelve a llevar. Una vez que se lo lleva, acá es donde yo tengo el problema. Porque, ven ahí es algo parecido, un centro urbano o industrializado, lo transportan hasta el lugar designado para la ubicación de esos sedimentos. En este caso, en aguas abiertas. Bueno, ahí es un caso este particular, no habla del Matanza Riachuelo en particular, sino que habla de dos ejemplos de posible sitio de ubicación de esos sedimentos. ¿Qué pasa con estos sedimentos? Acá es donde yo voy a tener que evaluar dónde estoy colocándolos. Entonces, ven ahí el barquito deposita los sedimentos y pasamos a la otra diapositiva. ¿Qué alternativas de disposición tengo? Hace unos años, lo que se le ocurrió a la gente que dragaba el riachuelo fue tirarlos en el Río de la Plata. Entonces, se tiraron cerca del Río de la Plata y eso produjo una contaminación en lo que es la toma del agua. Nosotros tenemos ciertas tomas de agua en lo que es el Río de la Plata, con lo cual se abastece a la ciudad de Buenos Aires y a varios de los municipios del AMBA, y entonces generó un proceso de contaminación importante. Entonces, esta opción de vertir los sedimentos sobre lo que es el Río de la Plata se descartó. Entonces, en base a los análisis que han hecho personas que trabajan en la temática del Matanza Riachuelo hace más de 20 años, se han encontrado metales pesados como cobre, cromo, níquel, plomo y zinc, dentro de otros también. Entonces, yo lo que trabajé en mi tesis fue con ensayos ecotoxicológicos y bioensayos. ¿Por qué se utilizan estos? Porque los monitoreos ecotoxicológicos son una buena herramienta de diagnóstico y evaluación del impacto de diversas sustancias sobre especies autóctonas presentes en ecosistemas acuáticos. ¿Y de qué me sirven? De bioindicadores de toxicidad ambiental. Entonces, yo en mi trabajo usé semillas, ensayos con plantas y ensayos con oligopetos, o sea, lombrices. ¿Por qué son importantes esos ensayos? Porque me dan una buena idea de cómo es el estado del sistema realmente a bajo costo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de trabajo? Determinar las características físicas de los sedimentos que yo había muestreado, determinar las concentraciones de esos metales pesados que les comentaba, cobre, cromo, níquel, plomo, zinc, y establecer cómo estos valores de metales pesados se vinculan con otras variables. Evaluar el efecto de la incorporación de una enmienda. Acá ya me meto un poco más sobre lo que sería cómo yo podría llegar a tratar esos sedimentos que extraigo. Evaluar el efecto de la incorporación de una enmienda orgánica sería un compost, sobre el efecto en plantas de lechuga y sobre la vida de un oligoqueto que es de la familia Eisenia fétida, la lombriz californiana. Bueno, este es un mapa de ACUMARS de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Como ven, abarca una parte importante de lo que es Capital Federal y varios de los municipios de lo que es el Gran Buenos Aires. Es una cuenca bastante amplia. Y lo que yo voy a encontrar es que a lo largo de la cuenca voy a encontrar diferentes panoramas, tanto visualmente como a nivel toxicológicamente hablando. Entonces, esta campaña fue en septiembre de 2015, cuando empezaba mi maestría. Se abarcaron 11 sitios y la idea fue abarcar zonas agropecuarias, que sería más en la zona de la cuenca alta, zonas urbano-industrial, de la zona media a la zona baja de la cuenca. Entonces, acá tienen el mapita con los puntos de muestreo que yo tomé. Entonces, lo que les voy a decir que hagan es, ahora les voy a ir pasando fotitos y van a ver cómo va cambiando lo que es el panorama, el paisaje en realidad, de cada uno de los puntos de muestreo. Primero estoy en una zona mucho más agropecuaria, incluso de por sí se pueden ver vacas en este establecimiento. En otro de los puntos, algo parecido. El tercer punto de la zona alta de la cuenca. Avanzando un poco más, ya veo un panorama un poquito más sucio, por decir de alguna manera. Ya veo, había basura de por sí en este sitio. Ya nos metemos en la zona media de la cuenca. Acá era bastante
bastante con pendiente, nos costó tomar la muestra de este sitio, ¿de acuerdo? Esto era sobre la ruta 3, también, acá no sabían, eran sitios que se los veía medianamente impactados, después íbamos a confirmar eso en base a los valores que obteníamos. Y esta zona ya era bastante fea, se la veía bastante sucio, había hasta autos abandonados, eran, ven en lo que se ve en la foto, ya no son zonas prístinas como lo que se veía antes. Este es Puente La Noria. Acá, a partir de estos lugares ya tenemos presencia de olores desagradables, ya era bastante más complicado en ese sentido tomar las muestras. Puente Alsina, ya ven que se ven asentamientos urbanos sobre las márgenes, y cerca de lo que es el Club Regatas de Avellaneda, donde creo que nunca hice algo tan asqueroso en mi vida, era tomar muestras de ese lugar. El sedimento era un aceite, no era sedimento, sino que era el color negro, aceitoso, con un olor que directamente era muestrearlo sin oler y irte rápido. Bueno. Acá estoy muestreando, en esta zona, la zona alta, y esta es la zona baja. Ven lo que es lo que les comentaba, ese aceite y mi cara diciendo, esto no me gusta. Bueno, entonces, en base a esto se hizo una caracterización de esos sedimentos, ¿y qué encontramos? Ustedes van a encontrar las siglas de arriba para abajo, son los sitios, arriba van a encontrar los sitios más cercanos a la desembocadura, o sea, la zona más contaminada a priori, y abajo la zona menos impactadas. Encontré que en los sitios de la cuenca media hasta la cuenca alta, el pH era por encima de 7, o sea, neutralidad o mayor, y por debajo, entre 6,8, 6,9, 6,4, encontré los 3 sitios correspondientes a la zona baja de la cuenca. Conductividad la encontré en uno de los sitios de la cuenca media. No sé la verdad por qué encontramos, algunos me dijeron que tal vez había un basural aguas arriba que podía estar generando lixiviaciones y aumentar la conductividad. Son hipótesis. Después el contenido de materia orgánica, lo encontré en estos 3 sitios más alto, aunque la materia orgánica, uno podría decir, bueno, pero es bueno que tenga materia orgánica. El origen de la materia orgánica a veces no es bueno, sino que deriva de procesos contaminantes o de diferentes producciones, entonces yo no puedo saber si esa materia orgánica es de buena calidad o de mala calidad. Y por último, la capacidad de intercambio catiónico está asociado a la presencia de materia orgánica también, es la capacidad que tiene el suelo de intercambiar iones con el medio, está asociada a esa presencia de materia orgánica. Después de eso pasé a hacer un análisis de qué cantidad, de qué contenido de metales, qué concentración de metales tenía cada uno de los sedimentos. ¿Y qué encontré? Que para estos metales, cobre, cromo, níquel, plomo y zinc, las mayores concentraciones las encontré en ese sitio más de la cuenca baja. En el caso del níquel, por ejemplo, encontré concentraciones similares en lo que es el sitio de Alsina y La Noria, que eran cuenca baja, y zinc algo parecido. Y los valores más bajos los encontré, por lógica, en lo que era cuenca media alta, perdón, y cuenca alta, los sitios menos impactados. Hice una correlación y quise determinar si había cierta correlación entre lo que es la distancia de la desembocadura y la concentración de metales. Y encontré correlaciones positivas para cada uno de los metales. Entonces, cuanto más cerca estaba la desembocadura, mayor concentración de metales iba a tener. Y después busqué este mapa, y este mapa me decía la cantidad de empresas declaradas como agentes contaminantes. Y si yo veo a gran escala, esto me refleja lo mismo que yo estaba viendo en mis datos. Yo tengo muchísimos factores contaminantes menos en lo que es cuenca alta, más factores en lo que es cuenca media, y una cantidad importante de lo que es Capital Federal, Lanús, Avellaneda, cerca de la desembocadura. Entonces era lógico esperar ver lo que yo encontré. Sin embargo, se corrobora con los datos, obviamente. Después pasé a hacer otra medición, que son los metales extractables. ¿Por qué son importantes los metales extractables? Porque son los que las plantas realmente pueden tomar. Nosotros es una medida de cuántos metales totales están en el sedimento, o pseudo totales. En cambio, los metales extractables son lo que realmente están disponibles, lo que una planta, lo que cualquier individuo que esté en el río va a estar en contacto si los puede tomar. Encontré valores
muy altos para cobre, níquel, plomo y zinc. Sin embargo, en el caso del cromo encontré otra dinámica, no encontré valores tan altos. ¿Por qué? Porque el cromo se moviliza de una dinámica diferente a estos otros metales. El cromo es un elemento muy poco móvil, lo cual está presente porque los valores de cromo eran altísimos, sin embargo no estaba en fracciones móviles. Eso puede a priori representar algo positivo, porque yo digo, lo tengo inmovilizado, sé que es un problema, pero está inmovilizado. Y los valores más bajos obviamente los volví a encontrar en lo que era la cuenca alta. Entonces esto era un poco lo que les comentaba, yo voy a encontrar para cobre. Esto era lo que representaba estos gráficos, era la relación entre el porcentaje total del metal, y en naranjita, y en azul yo veía el porcentaje de lo que estaba disponible. Ven que esto puede ir variando, va a variar en base a de dónde venga el metal, de qué tipo de producción, si es realmente del suelo original, o sea, del sedimento original, o si es aportado antrópicamente. Pero ven, cuando yo veo 17, 20, 30, eso va variando. Pero cuando voy al cromo, los porcentajes de movilidad eran 0, 0, 0, 0, 1. Esto es lo que me determina la baja movilidad del cromo. Esto asociado a la dinámica que tiene cada metal en base al agua y al sedimento. Y después cuando me voy al zinc, el plomo también, valores promedio, cuando me voy al zinc, veo que tiene los mayores porcentajes de movilidad. 70%, 37, 40, 50. ¿Por qué? Porque el zinc es uno de los metales de mayor movilidad ambiental. Bueno, esto es lo que les comenté recién. Y en base a eso, ¿qué es lo que hice yo? Hice un análisis de conglomerados, que es un método estadístico que te permite, en base a un montón de variables que vos le vas cargando, determinar qué proximidad hay entre cada uno de los sitios. Yo tenía todos los sitios que había analizado, esos 11 sitios, y todas las características físico-químicas que yo les había realizado. Entonces el programa, cuando yo le pido que me los agrupe por proximidad, me dice que estos dos sitios son los más parecidos. ¿Cuáles eran los dos sitios más cercanos a la desembocadura? Después tenía el tercer sitio en proximidad y los dos intermedios, y después me agrupaba todos los sitios de cuenca media y cuenca alta. Esperable en base a lo que yo había visto en los datos. Entonces, ¿qué me permite esto? Para reforzar que la cuenca tiene ambientes totalmente contrastantes. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en base a esos datos? Lo puedo clasificar en base a la normativa holandesa. Es una normativa que me dice, acá en Argentina no tenemos normativas sobre cómo disponer los sedimentos, entonces vas a buscar a normativas internacionales. Si tengo estos valores de cobre, cromo, níquel, plomo y zinc, yo puedo depositarlos en el ambiente. Si tengo estos valores de este lado, del lado derecho, no los puedo depositar, porque sé que me van a generar problemas. Entonces, yo lo que hice fue comparar mis valores con esto, y entonces obtuve que a partir del sitio de la cuenca media, ya no los puedo depositar en el ambiente. Mientras que todos los que están de cuenca media alta a cuenca alta no tendría problema. Los puedo extraer y los puedo depositar. Estos necesitan un tratamiento. Después, esta es otra normativa similar, los cuales por debajo de estos valores no espero efectos, y por encima sí espero efectos. Es el análisis, y nuevamente me da lo mismo. Hasta el sitio de cuenca media no puedo disponerlos sin esperar generar un problema. Entonces, como conclusión puedo decir, estos sedimentos, los sitios de la cuenca baja y los dos sitios de la cuenca media no son aptos para su disposición sin tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Lo que primero hice a nivel, esto fue una caracterización físico-química, después yo lo que pasé a hacer fue una caracterización de tipo a través de bioensayos. Vale, no sé cómo estamos de tiempo, no sé si tengo un límite o cómo venimos con ese tiempo, así más o menos sé cuántos más decirles. No, vas bien, además me parece muy interesante y me estás pasando muy rápido las diapos. Perdón, tengo un déficit con eso, hablo muy rápido. Pasame la diapo un poquito más. Dale. Bueno, entonces, lo que yo hice de esos 11 sitios fue hacer un extracto acuoso. Simular lo que sería una condición parecida a lo que es el agua que está en esos sitios. Lo que hacía yo era agarrar 50 gramos de sedimento y los mezclaba con 100 mililitros de agua. Se agita 3 horas, una técnica de extracción, y obtenía lo que sería todo lo que estaba en la matriz disponible de ese sedimento, yo se lo sacaba a través del agua. Uno cuando trabaja en laboratorio puede extraer todos los elementos
que están presentes en esa matriz del suelo o del sedimento con diferentes técnicas de extracción. Se puede usar cloruro de calcio, que es un extractante débil, se puede usar agua, que es un extractante más débil, o se puede usar DTPA, que es un extractante más fuerte. Lo que nosotros generamos acá es una situación lo más similar a lo que sería la condición ambiental. Yo extraigo con agua, en el medio es acuoso, yo extraigo con agua. Y entonces en esos diferentes extractos le medimos pH, conductividad, carbono orgánico, fósforo, nitratos, amonio, metales pesados, toda una caracterización del extracto, a ver cómo respondía. ¿Y qué es lo que hicimos con ese extracto? Generar un ensayo de germinación. Quería ver cómo afectaba en 4 especies diferentes el extracto de cada uno de los sitios. Entonces usé Eruca sativa, Allium cepa, Lactuca sativa, que es lechuga, y Lolium perenne, que es una formadora de césped. Allium cepa es la cebolla. La prueba duraba 120 horas y las determinaciones que yo hacía eran la elongación radicular, la germinación relativa y el índice de germinación, que es lo que en último lugar me iba a decir si presentaba toxicidad o no toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía? Mi muestra y un control negativo, porque yo tenía que saber qué tan bien estaba respondiendo la semilla ante una germinación normal. Entonces, germinaba las mismas semillas con agua destilada, que es la situación ideal. La semilla necesita agua para germinar, listo, yo le ponía esa situación ideal y lo comparaba con un riego que yo le podía hacer a través de esos extractos que yo había tomado. Pasaban 120 horas y medía el control negativo, o sea, las de agua destilada, y mi muestra, a ver qué pasaba. Entonces ahí tienen la batería de plaquitas de Petri. Hay un ayudante, esas no son mis manos, así que hay un ayudante regando con las soluciones y las semillitas ya germinadas. Después, con esos mismos extractos, hice unos ensayos en bulbos. La duración eran 72 horas, lo que se medía era la elongación radicular. Yo ponía la cebollita sumergida en la parte, vieron que si ustedes sacan una cebolla y la ponen en agua y esperan unos días, va a tirar raíces para abajo. Bueno, entonces lo que yo hacía era eso mismo, pero en los diferentes extractos. Medía y registraba el valor. Un día tuve que ir a la verdulería y compré 120 cebollas, si no me acuerdo mal. Y lo que veía era cómo alteraba la elongación radicular. Fíjense, acá del lado derecho tienen la control, con las raíces bastante desarrolladas, y lo que era el sitio Avellaneda, que era de la cuenca baja, uno de los más contaminados, no desarrollaba nada. Entonces, lo primero que hice fue la caracterización de estos extractos. Encontré valores esperablemente más altos de los metales en los mismos sitios donde había encontrado los valores en los sedimentos, obviamente porque lo que hace es una extracción, así que la lógica sería que los valores se mantengan. Y después, bueno, la conductividad la encontré en el sitio Matanza Richieri, que era uno de los de la cuenca media, el COT también, respondiendo a los mismos valores de materia orgánica. O sea, ese sitio era algo llamativo porque era cuenca media y tenía valores muy altos. No de metales eran valores intermedios, pero de conductividad, de carbono, conductividad eléctrica, carbono orgánico total, materia orgánica eran valores muy altos. Entonces nos llamó la atención y dijimos, bueno, después trabajemos con ese sitio. ¿Y qué me dieron estos resultados? Entonces, yo lo que hacía en base al índice de germinación, cuando uno obtiene el índice de germinación, que es un cálculo bastante sencillo, no es nada del otro mundo, hay umbrales que te dicen que si el índice de germinación trae entre 0 y 50, yo encuentro fitotoxicidad alta. Entre 50 y 80, toxicidad moderada, y por encima de 80 no encuentro toxicidad. Entonces, cuando yo corrí las 4 especies para cada uno de los sitios, encontré que para Allium cepa, los valores más bajos los encontraba en los primeros 5 sitios. Nuevamente lo mismo para Lactuca sativa, algo parecido para Eruca sativa, y para Lolium perenne algo parecido también. Entonces, eran buenos indicadores de qué situación ambiental yo tenía en esos lugares. En cambio, cuando yo miraba los sitios de la cuenca alta, casi todos estaban por encima de lo que es fitotoxicidad no detectable. Entonces, bueno, sí, había excepciones, obviamente, pero la tendencia global era para demostrarme que la cuenca baja era muy, muy tóxica para esas semillas y la cuenca media alta y alta no generaban problemas. Entonces yo hice este cuadrito a modo de resumen, en color rojo obviamente lo que es toxicidad alta, toxicidad moderada, y ven que la zona, cuando me voy más para abajo, sería la parte menos impactada de la cuenca,
encuentro menos efecto tóxico. Entonces, bueno, esto es lo mismo que les dije. Las respuestas biológicas mostraron tendencias similares para las 4 especies, registrando una disminución del índice de germinación en aquellos sitios de la cuenca media-baja y baja, mientras que en los sitios ubicados en las zonas altas tuvieron valores cercanos a la no toxicidad. Después me fui al de las cebollas. ¿Qué encontré en lo de la cebolla? Este es un gráfico inverso, porque lo que determinaba el índice de inhibición de crecimiento. Entonces, cuanto menos crecía, más alta me daba la barrita. ¿Dónde lo encontré nuevamente más alto? En el sitio más bajo de la cuenca, el que estaba más desagradable visualmente. Y en el segundo sitio que lo encontré fue en el de Matanza Richieri, ese que yo decía que tenía valores anómalos. Después sí lo encontré en otros 2 sitios de la cuenca media y cuenca baja. Y por último, en el segundo sitio. Entonces, las respuestas biológicas obtenidas en el ensayo de cebollas fueron similares a las de los ensayos germinativos. Valores altos de inhibición se encontraron en los sitios correspondientes a la cuenca baja y la cuenca media baja. Y después de esto, yo lo que hice fue correr un análisis estadístico que me permitía determinar qué variable de las que yo había determinado en los extractos de variables físico-químicas eran las que más generaban efecto inhibitorio. Entonces yo digo, logré determinar que las variables de las que yo medí, porque sé que en esa agua tal vez había otras cosas, pero de las que yo medí, encontré que la conductividad del carbono orgánico total, el amonio y la concentración de estos 4 metales fueron los que más influyeron a la hora de encontrar respuestas a esa disminución en la elongación. Y eso que me permitió nuevamente clasificar a los sitios. Este gráfico lo que te permite es explicar cuánto de las variables que vos mediste explican la separación entre los sitios que vos tenés. Es algo estadístico que, nada, se lo quería mostrar a modo anecdótico nada más. Y ahí encuentro ese separado, es el único sitio que está totalmente anómalo. Por eso yo decía que ese sitio era raro, porque después yo los otros los tenía agrupados dentro de 3 burbujas. Este me quedaba totalmente fuera. Esto es lo mismo que les mostré antes. Esto es lo que les comenté ya. Entonces, conclusiones de esta primera parte: los bioensayos de germinación y elongación radicular, tanto en bulbos como en semillas, son técnicas simples y económicas que permiten caracterizar toxicológicamente a diferentes compuestos. Sirvieron como herramientas de caracterización complementaria, permitiendo diferenciar ambientes contrastantes de la cuenca, que me permiten hacer una buena caracterización preliminar de la calidad de los sedimentos del riachuelo. Estos ensayos permiten, a través del dendrograma, distinguir ambientes contrastantes. Bueno, entonces, una vez que terminamos una caracterización, dijimos, ¿qué podemos hacer con esos sedimentos? Pues sabemos que tenemos un problema, propongamos algún tratamiento. Ya que tenemos un problema, propongamos cómo mejorarlos. Entonces, elegimos 3 sitios nada más de esos 11. Un sitio que tenía valores por encima de esos umbrales que les mostré antes, los cuales no se podían disponer en el ambiente, el último de la cuenca, el que estaba más cerca de la desembocadura. Un sitio intermedio, un sitio que estaba, por debajo, uno que se llamaba Morales Los Grillos, que no tenía problemas, los valores daban todos bien, no había problemas en ese caso. Y un sitio que estaba entre los dos. Ese sitio, nuevamente, el sitio conflictivo, el del medio. ¿Y qué es lo que hicimos? Incorporar enmienda orgánica. ¿Qué enmienda orgánica usamos? Usamos un compost que nos dio la gente del SEAMSE, que hace un compost en base a residuos de poda. Entonces, para cada sitio lo que hicimos fue armar macetas de sedimento puro, que era lo que sería el tratamiento 100%, sedimento con 15% de compost y sedimento con 30% de compost. Y ver cómo respondía. Aquí tienen las macetitas. La especie que yo utilicé para este ensayo fue lechuga, una especie rápida, de ciclo corto, crecimiento rápido. Este es el día de trasplante. Yo primero armé los plantines en un plug separado, con sustrato que no genera ningún problema. Armé las macetas por mi lado, las dejé asentar, y al día 15 agarré y pasé todas las plantitas, buscando que fueran lo más parecidas posible en todas las macetas, para evitar ese problema que me generaría tener variedad dentro de los diferentes individuos. Entonces, ¿por qué le agrego compost? La materia orgánica, como les comentaba, tiene alta capacidad de intercambio catiónico. ¿Y por qué me sirve? Porque tiene la capacidad de absorber esos metales.
en los sitios de intercambio dependiente del pH. Entonces, como yo le agrego materia orgánica, y sé que es buena materia orgánica, que tiene esa capacidad de tomar esos iones, esos iones tóxicos que están en el medio, yo al darle, por un lado estoy aportando nutrientes, estoy mejorando la estructura del suelo, de esos sedimentos, en realidad no del suelo, pero bueno, esos sedimentos simulando que yo los fuera a sacar del río y los dispongo en un lado, particularmente para ese fin, y por otro lado lo ataco al sedimento contaminado diciéndole, te voy a tratar de extraer e inmovilizar esos metales para que las plantas que crezcan sobre esos no los puedan tomar. Entonces, yo sé que la materia orgánica me genera un secuestro de esos metales pesados más duradera que otras formas. Entonces, bueno, esta es la planta de generación de compost del SEAMS. Ahí ven la máquina que procesa todos los materiales vegetales. Y entonces, yo lo que el concepto importante que voy a tener es las fracciones del sedimento que me pueden generar diferentes movilidades de los metales. Yo sé que si lo tengo los metales en la fracción intercambiable, que era eso que yo extraía con el agua, yo sé que lo voy a tener muy disponible. Entonces, si yo pongo una planta ahí, probablemente lo vaya a tomar. Después, si lo tengo unido con carbonatos, lo tengo unido con óxidos de hierro y manganeso, si lo tengo unido con materia orgánica, o si lo tengo en la fracción residual, cada vez la disponibilidad va a ser menor. Y fíjense dónde yo tengo la materia orgánica. Lo tengo bastante abajo. Entonces, materia orgánica va a ser una buena manera de inmovilizar esos iones que yo no quiero que le queden a la planta. Como dice acá abajo, los metales pesados unidos a materia orgánica son considerados poco móviles. Entonces, es una buena técnica económica de agregarle compost, aumentar la materia orgánica y disminuir la movilidad de esos iones. Bueno, el ensayo duró 30 días, se hizo en un invernáculo de la Facultad de Agronomía, donde yo trabajaba, y las determinaciones que se hicieron fueron muchas. Se tomó tanto caracterizaciones de la planta como concentraciones de metales. Yo, por ejemplo, medí la altura de la planta, el peso fresco, el peso seco, el número de hojas, el ancho foliar, el diámetro del tallo. Ahí me tienen midiendo la clorofila con un aparatito que se llama SPAD. Y después de eso, además de esas mediciones que eran sobre la planta, después hicimos unas digestiones ácidas y determinamos en el equipo que les mostraba antes de absorción atómica las concentraciones de cobre, cromo, níquel, plomo y zinc en biomasa tanto aérea como radicular. Y entonces, ¿qué resultado yo obtuve? Esto es en el sedimento. ¿Qué pasó con el sedimento? Para el sitio, recuerden, 3 sitios. Cuenca, el que es AB es el sitio de la cuenca baja. RI es el de la cuenca media y LG es el de la cuenca alta. Entonces, para los 5 metales, al agregar compost, yo observé reducciones significativas para el sitio de la cuenca baja. Entonces, buenísimo. Para el sitio de la cuenca media, lo vi en zinc, lo vi en plomo, lo vi en níquel, lo vi en cobre. O sea, un efecto algo más débil. Y en el tratamiento de los grillos, que sería cuenca alta, menos impactada, observé un aumento. ¿Por qué observé un aumento? Porque cuando yo le agregaba la enmienda tiene cierta concentración de metales, y como yo acá tenía concentraciones muy bajas, lo que me hizo fue aumentar un poquito. Pero no fue un efecto que no es que no le estoy agregando toxicidad, sino que era algo esperable, porque yo estaba agregando algo que sabía que la concentración era un poquito más alta. Esto es lo que dijimos recién. Bueno, entonces, vamos a lo importante. ¿Qué pasó en la biomasa? Yo en la biomasa, yo tengo los iones en el suelo, en el sedimento en realidad, iban a entrar a la planta y se iban a acumular en biomasa aérea primero. Primero vamos a la parte aérea. Entonces, en el sitio de Avellaneda observé una disminución de cobre, cromo, níquel, plomo y zinc. Significativa. Entonces, el agregado en ese caso de 30% de compost fue bueno, aportó una buena disminución. Nuevamente observé lo mismo en el sitio Richeri, en la cuenca media. Y no observé diferencia en el sitio de los grillos. Esperable, pero estaba bueno porque ese sitio nos servía como contraste. Queríamos ver si realmente generaba alguna diferencia, y bueno, este sitio entonces, el no contaminado, vamos a llamarlo no contaminado, trabajó como un buen control en ese caso. Entonces, después yo lo que hice fue comparar estos valores
con la normativa de la FAO para consumo de suelos utilizados para consumo de lechuga. No es porque nadie acá está recomendando usar estos sedimentos para el consumo. Sin embargo, muchas veces en sedimentos no contaminados, lo que se hace es se los remueve y se los usa como para relleno en zonas donde se hace producción. Entonces, en este caso, ¿en qué caso podría llegar a aplicar? Solamente en el caso de los grillos, que es una zona no contaminada. El único problema que yo encontraría es con el plomo, porque el plomo sí excede los límites. Sin embargo, esta enmienda es para utilizar este sedimento es para utilizar mezclado. Entonces, en ese caso no sería problema. Como ven en la parte de la cuenca baja, tengo problemas con el cromo, con el plomo, con el zinc, entonces ya meterse a darle un uso productivo a este sedimento sería una locura. Sin embargo, considerar el de la cuenca alta como una alternativa para colocar en otros lados podría ser algo lógico. Que bueno, lo vamos a ver tachado porque ninguno de los tres cumple con el requisito. En el caso de las raíces se van a estar más expuestas a lo que es la contaminación porque son la primera barrera de freno de los contaminantes que tiene la planta. Entonces, fíjense que en el caso del zinc, yo encontraba unas concentraciones de 670 miligramos por kilo. Es un montón para tener una planta. Mientras que en los sitios no contaminados se encontraba 131, casi 5 veces menos. Bueno, acá ven cómo fue la absorción diferencial para cada uno de los metales, y obviamente encontramos en el sitio de Avellaneda, por más que haya disminuido, hubo una absorción importante. Sin embargo, por ejemplo, si observan el zinc, el plomo, el níquel, el cromo y el cobre en el sitio de Avellaneda, ven que, por ejemplo, en el caso del cobre bajamos de 248 a 156, un poquito menos de la mitad. En el caso del zinc bajó de 670 a 305. O sea, realmente el efecto que tuvo sobre la inmovilización y sobre lo que es la bioacumulación en planta fue muy bueno. Bueno, lo mismo. Bueno, y cuando comparamos las variables morfológicas, ¿por qué decírselos con números? Si lo pueden ver en una fotito también, me parece que es mejor. Ahí va. Estos eran los sedimentos de los 3 sitios puros. Agarré el sedimento, lo ponía en la plantita y dejaba que creciera. ¿Qué pasó en Avellaneda? Una plantita totalmente escuálida. En Richeri fue algo particular, como era el sitio que tenía conductividad alta, pasaba que si superaban los primeros días las plantas, ya después lograban crecer. El problema lo tenían en la conductividad. Sé que algunas se murieron los primeros días y las que seguían generaron una plantita más o menos interesante. Y en el sitio no contaminado, una planta de lechuga no normal, porque el sedimento no es suelo, el sedimento tiene tal vez un grado de compactación más alto que lo que sería un suelo, entonces tal vez el desarrollo no era el óptimo. Pero no se detectaba ni coloración rara, ni... Fíjense que la planta de la izquierda no solamente está chiquita, sino que está blanca, o sea, no lograba desarrollar clorofila, me parece. Bueno, entonces, nuevamente sobre estas variables nosotros medimos cómo le aplicamos. Ven que del lado derecho tienen las plantitas crecidas en el tratamiento de sedimento puro, del lado intermedio, en la parte media de la pantalla, tienen las que tenían 15% y con 30%, vean las lindas lechugas que se armaron, con 30% de enmienda nada más, no es un gran porcentaje, es poco el combo que se le aportó y mejoraron un montón las variables. Ven que ahí como se ven en verdecito, la mejora fue significativa. Lo mismo para el sitio intermedio, ven lo que les comentaba antes, muchas no superaron la primera etapa, pero las que sí superaron dieron plantas más o menos interesantes y con 30% de compost directamente era muy bueno el desarrollo foliar. Y bueno, y en el sitio no contaminado, lo que les comentaba en el tratamiento sin enmienda, tal vez tenía problemas de permeabilidad del suelo o de compactación que generaba que las raíces no pudieran explorar tanto, pero apenas se le agregó, ya ven, en este caso con 15% de enmienda, ya directamente se explotó la biomasa. Entonces el problema no era químico tal vez, sino algo más estructural del suelo. Bueno, ahí los ven en tamaño grande. Después otras cosas que se determinaron fueron la longitud radicular. Ven ahí cómo fue variando la longitud radicular en el tratamiento de la zona más contaminada. Raíces muy chiquitas, raíces intermedias, raíces más largas. Después con eso es un calibre digital que usé para medir los largos, la longitud, el diámetro del tallo, perdón.
Y esto era la clorofila, lo último que determiné. Es como iba variando para cada sitio. Las mejoras más significativas o la pendiente más abrupta la encontré en el sitio más contaminado. Mientras que si comparo con el sitio menos contaminado, casi que no hubo diferencia. De por sí no encontré diferencia estadística. O sea, la mejora fue poca. En cambio, en el otro sitio la mejora fue muy importante. Entonces, la mejora la incorporación de compost mejoró tanto los parámetros morfológicos como la concentración de clorofila en los individuos de Lactuca sativa, y observándose un efecto sustancialmente más importante para el sitio de la cuenca baja, moderado para el de la cuenca media y mucho más bajo para el de la cuenca alta. Entonces, como conclusión, podemos observar que este ensayo fue una buena herramienta para detectar diferencias toxicológicas entre los sitios. Como cierre, podríamos decir que en este caso el uso de la enmienda representó un buen aporte. Vale, tengo un ratito más para contarles un ensayito más y listo. Dale, dale, ya llegamos hasta acá, por supuesto. Dale, le meto. Bueno, el último ensayo que yo hice fue un ensayo con lombrices. Este ensayo de escape, usé los mismos tratamientos que el ensayo anterior. La duración del ensayo era 48 horas, yo tenía esos recipientes, es muy gracioso este ensayo. Vos ponés de un lado un sedimento no contaminado y del otro lado el sedimento que vos querés evaluar. Levantás la tapita esa intermedia que está en el medio entre los dos suelos y ponés 10 lombrices. Después de los 2 días, o sea, lo tapás porque las lombrices son más vivas que uno y se escapan si no lo tapás. Entonces, a ver si tengo está más grande acá. Los tapaba con esas mallas plásticas para que pudieran respirar, pero no se escaparan, lo que me costó el primer día lograr que no se escaparan, una cosa increíble, pero bueno, después le saqué la mano, y entonces yo veía si el agregado de enmienda generaba que las lombrices modificaran su preferencia. Cuando yo comparaba un suelo no contaminado con el suelo más contaminado, las encontraba totalmente corridas para el lado del suelo no contaminado. En cambio, cuanto más compost le iba agregando, mejor era la distribución, o sea, empezaban a preferir un poco más el otro lado. Entonces, lo que yo determiné sobre un porcentaje de evasión. Ven que en el sitio más contaminado no querían ninguna lombriz, se escapaban totalmente. En cambio, cuando le agregué un poco más de compost, si se ven en el sitio de Avellaneda, ya 64% siguió prefiriendo el suelo no contaminado, pero un 46% se fue para el otro lado. Un 36% en realidad. En cambio, en el sitio Matanza Richeri, como tenía mucha conductividad y las lombrices les suelen escapar a la conductividad debido a que son muy permeables a perder mucha calidad de... O sea, la lombriz vieron que la lombriz es muy permeable su piel, no tiene capacidad de eliminar esa sal y pueden morir por eso. Entonces, el agregado, en este sitio yo tenía problema de salinidad y no tanto de metales como en el de arriba, las lombrices directamente no prefirieron nunca, por más que yo le agregara compost. En este sitio sí, ya hubo una evasión muy baja, porque bueno, al no tener problemas, cuando le agregué un poquito de materia orgánica ya se fueron para el otro lado. Entonces, ese fue uno de los ensayos que hice con lombrices, y el otro ensayo que hice fue determinar el peso y la mortalidad de lombrices en un ensayo que duraba 30 días. Las dejé 30 días en cada uno de los sedimentos y observé qué era lo que pasaba con su peso. En la mortalidad no hubo diferencias significativas, la mayor parte de las lombrices superaron los 30 días sin problemas. Sin embargo, ¿qué es lo que yo observé? En los sitios de la cuenca media y la cuenca baja, disminuyeron más su peso que en los de la cuenca alta. Entonces, se observó que hubo un efecto importante de lo que es el sedimento contaminado. Y al agregarle la enmienda orgánica, las lombrices perdieron menos peso de lo que lo hubieran perdido en un sedimento normal. Ahí con el gráfico. Entonces, las lombrices en todos sus tratamientos redujeron el peso. Eso se debe a que las lombrices, cuando se las saca de su medio, sufren un proceso de estrés. Es lógico que pierdan, pero bueno, al tener mayor disponibilidad de materia orgánica como tenían ante el agregado de enmienda, las pérdidas fueron menores. Y lo último que vi es cómo bioacumulaban metales en sus cuerpos, y lo que yo observé es que, no importa, sí, que cuando yo aplicaba enmiendas orgánicas,
se observaban disminuciones en lo que es la bioacumulación en biomasa, o sea, en el cuerpo de la lombriz disminuyó, por ejemplo, para el sitio más contaminado, disminuyó la acumulación de zinc, la acumulación de níquel y la acumulación de cobre. Entonces, en este caso también me sirve, la aplicación de compost me generó un medio mucho más apto para que esas lombrices logren vivir y desarrollarse. Entonces, como conclusión, los ensayos de diseña fétida fueron una buena herramienta para detectar diferencias en sedimentos de ambientes contrastantes de la cuenca. Entonces, cerrando un poco, en caso de relocalización de los sedimentos y disposición en suelos, el aumento del contenido de materia orgánica mediante la incorporación de un compost será una herramienta útil para favorecer la colonización de fauna edáfica. Yo no solamente voy a querer que, cerrando un poco ¿a qué voy con todos estos datos? Yo si saco el sedimento y lo dispongo en algún lado, yo no voy a poder, de antemano, si el sedimento está contaminado, no voy a poder poner plantas arriba. Muchas veces se deja el sedimento, se le hace un recubrimiento por debajo para evitar las lixiviaciones y se lo deja. ¿Qué problema me puede generar eso? Que una vez que empieza a haber movilidad o de lluvia o de viento, esos contaminantes se me movilizan. Por más que yo abajo tenga impermeabilizado, muchas veces por arriba no se lo impermeabiliza. Entonces eso se me puede movilizar. ¿Cómo yo lo logro? ¿Y cuál fue la lógica que yo hice en este trabajo? Decir, bueno, yo quiero poder establecer plantas que me generen un desarrollo radicular y un desarrollo foliar que me inmovilice los contaminantes, tanto a través de la parte química como de la materia orgánica, sino como a través de la parte física. Yo si tengo plantas y raíces y logro colonizar con animales de la fauna edáfica, yo voy a tener un suelo mucho más similar a lo que sería una condición normal. Entonces, proliferar todas estas especies va a generar que me quede una zona la cual está en restauración, tratada, y con una movilidad de los contaminantes mucho más reducida de lo que sería una contaminación, una situación normal. Entonces, como consideraciones generales, un poco a nivel de aprendizaje, cuando yo tengo ciertas problemáticas ambientales, ¿cómo tengo que encararlas? Por un lado, de nuestro lado, está la actividad científica, ciencia básica, ciencia aplicada. Pero estos tienen que ser siempre parte de proyectos interdisciplinarios. Si yo me quedo en el laboratorio no pasa nada, si el tomador de decisión se queda en su oficina o en su despacho, tampoco pasa nada. Entonces, cuando se encara una problemática, todos los actores sociales involucrados deben poder tener voz y voto en esa manera de encarar esa problemática. Entonces, ¿qué tomadores de decisiones tenemos nosotros en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo? ACUMAR, los ministerios, la Secretaría, la Agencia de Protección Ambiental, que ellos levanten el teléfono y llamen a una persona que trabaja en el ámbito científico y pidan opinión, se asesoren y haya un buen feedback entre lo que es ciencia, tomador de decisión, políticos, los vecinos, todo eso va a generar un buen proyecto que va a poder llegar a buen puerto. Si se toman decisiones unilaterales, probablemente fracase, tanto a largo plazo como a corto plazo. O sea, obviamente este saneamiento requiere decisiones a 30 años tal vez, que por cómo funciona Argentina no va a pasar, pero como de a pequeños pasos por lo menos se puede ir avanzando de a poco, y va a ser importante que eso también se plantea en lo que es el ámbito científico para que las investigaciones que se desarrollen en ese ámbito tengan cierto sentido y no solamente queden en una publicación científica, pues tal vez no prospera más que de una revista académica. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Wow, la verdad que te felicito, Ignacio, súper interesante, me encantó la dinámica, me encantó la investigación, la verdad que te felicito realmente como profesional de estas ciencias del agua, que es súper interesante y además obviamente es un recurso que si no existiese la humanidad, ¿no? Eso también lo tengo que tener muy claro. Y la verdad que me encantó el enfoque y me encantó todo lo que le pusiste para los chicos. Creo que vean cómo la ciencia, cómo la parte de matemática, la estadística, cómo la usaste. Yo soy más de la estadística, así que me encantó ver tantos números. Es algo que en los niveles de los proyectos y investigación está muy bueno para verificar datos, así que te felicito, me encantó la mirada y espero que los chicos tengan preguntas, que confeccionen
seleccionen sus dudas y sus consultas para compartir con vos en el chat. O que Buenísimo, hablen, dale. ¿no? Obviamente, hablen el micrófono y hablen también. Sí, totalmente. Mira, Luis, Ezequiel te pregunta, dice, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para obtener esos resultados después de agregar el compost? Yo creo que, bueno, eso fue variable según el ensayo que hiciste. No, nosotros le dábamos un periodo de estabilización al compost de 15 días. Se lo mantenía, se lo mantiene lo que sería el concepto de capacidad de campo, que es, sería al 80% de lo que puede retener el suelo. Hay una técnica para que vos mantengas a capacidad de campo, y que es lo que te permite que vos te garantizás que esos 15 días se van a dar todos esos procesos químicos que a vos te interesa que sucedan. Entonces, lo tenés que mantener a una buena humedad para que eso también prospere, y después de 15 días nosotros ya decíamos, listo, este suelo está estabilizado, y ahí de ahí en adelante trabajábamos. Si vos lo tomás en el día cero, lo mezclás y ya lo ponés en la maceta, no vas a tener los mismos efectos, porque todavía el suelo está como empezando a trabajar sobre esos metales. Viste que yo les comentaba eso de la capacidad de intercambio catiónico, necesita obviamente el suelo un periodo para que empezar a tomar esos iones y poder sacar esos metales pesados tóxicos de la matriz del suelo. Bien, y eso ocurre tanto con suelos como con sedimentos. Sí, tomándolo como lo mismo, sí. Sedimentos, ¿no? Sí, digo suelo, pero siempre me refiero, por lo menos yo trabajé con sedimentos, sí. Los sedimentos del riachuelo. Claro, sí. Acá también te pregunta Graciela, ¿se puede decir que es un método de remediación de suelos? Sí, totalmente. Sí, estaba apuntado a ver, pensalo, no sé, llevándolo a otro ámbito con una tesis de una compañera que di una mano. Ella tenía ciertos barrios carenciados, tienen la costumbre tal vez de desarrollar huertas, pero tal vez el barrio carenciado se construyó sobre un relleno sanitario, por darte un ejemplo. Y ahí vos tenés que, previamente, antes de hacer la remediación, tenés que primero evaluar las condiciones del suelo antes de plantear esas huertas urbanas. Y si tenés problemas de metales pesados, conductividad o otros problemas que pueda llegar a tener, es ideal aumentar esa materia orgánica y después de eso volver a hacer la extracción del suelo y determinar cómo está variando la dinámica de los metales. En ese caso particular, si vos ves que no mejora la situación, ya pensarás otras alternativas de huerta, tal vez huertas en canteros altos, tal vez el suelo no siempre se restaura tan fácil. Uno dice, se restaura el suelo, pero por ahí el periodo de restauración de un suelo a través de estas técnicas económicas son 15 años. Si no, después tenemos métodos de descontaminación mucho más invasivos, que ya requieren costos mucho más altos. Acá siempre estamos charlando dinámicas de metales que puedan ser llevadas a cabo con bajo costo. Piensen que la elaboración de un compost es algo económico, es un residuo que se le da valorización ambiental, y nada, y me parece que bueno, es una buena idea. Es para probarlo. Cada caso es un mundo diferente, ese es el problema. Yo te puedo decir sí o no, pero cada suelo tiene su dinámica, cada suelo, uno antes de hacer, tiene que hacer todo el análisis, o por lo menos las variables importantes para estar seguro de que no te estás metiendo en armar un cultivo en un pequeño terrenito que te puede terminar perjudicando la salud. Bueno, acá dice Isabel, dice, los de zona sur, por lo general, tenemos una pequeña quinta en nuestros hogares. Es impresionante observar estos datos. Eso dice una de nuestras alumnas. No, obviamente, igual, no. O sea, yo también yo soy de zona oeste, tengo también mi huertita ahí en el fondo. La lógica sería que en zonas urbanas que no hayan tenido ningún evento contaminante particular, no debería haber ni metales ni ninguna concentración en particular de nada tóxico. Yo les digo, tal vez en algunas zonas más vulnerables donde el barrio tal vez se arma sobre algún relleno sanitario o que tuvo algún evento particular antes había una industria que descargaba sobre ese lote, o sea, ahí sí ya podemos entrar en una parte un poco más problemática, pero si no debería. Pero bueno, nunca está de más igual hacer tal vez un análisis de suelo, un análisis de agua, no son tan costosos siempre, y si uno va a trabajar sobre ese suelo te da, no sé, si vos
tengo una huerta con alumnos, está bueno por ahí decir, listo, el suelo está bien, no tengo problemas, o de última hacer una pequeña remoción de ese suelo, rellenar con suelo fértil o con materia orgánica para garantizarme que no voy a tener esa movilidad de metales o algún problema. Sí, está muy bueno lo que comentás. Me parece que Graciela quiere hacerte una pregunta también. No se escucha, Graciela. Graciela, no se escucha. Pero no está muteada. No, pero no se escucha. Se le deben haber desenchufado los... ¿Ahora sí? Ahí va. Sí, ahora sí. Bueno, no, estaba por escribir en el chat, pero era muy larga. No, el tema es que lo bueno sería que esto se podría difundir a la población común y no científica, porque la gente que hace la huerta no tiene la menor idea de esto. Yo no había pensado, yo también tengo una huerta y no había pensado en esto. Y sería fantástico que cada comuna pueda darnos la posibilidad de evaluar el suelo, ¿no? Entonces, por ahí, un trabajo como nosotros lo hacemos a nivel escolar, que pueda difundir a las familias, empezando por la de nuestros alumnos, es buenísimo esto que nos has transmitido porque la mayoría de nosotros tiene una huerta, aunque sea en una maceta, y nunca se me hubiese podido ocurrir analizar el suelo. Yo que trabajo en seguridad e higiene, ¿cuántas estaciones de servicio hay que tienen pinchaduras de los tanques y no remedian los suelos? Hacen una excavación y agregan un tanque. El caso de las estaciones de servicio creo que es uno de los más emblemáticos por lo que me han comentado, tengo un par de amigos que trabajan en eso y les es tan cara la remediación ambiental que muchas veces directamente prefieren abandonar la estación de servicio que hacer la remediación ambiental. O sea, es una locura. Y lo de las pinchadas, me decía que en las cámaras de abajo de la estación, desconozco el término correcto, es directamente un mar de petróleo, más de nafta, de todas las pérdidas que se dan por ahí en el periodo de 20 años que estuvo la estación de servicio, que es una bomba que queda abajo de la ciudad y que nadie se quiere hacer cargo porque abandonan el establecimiento y queda ahí a la buena de Dios hasta que alguien quiera gastar el costo inmobiliario del lugar más el costo de la remediación ambiental. Sí, es lamentable porque justamente las estaciones de servicio que están abandonadas en los barrios nuestros, pasa eso. La contaminación es tal que obviamente la gente común, la gente de a pie, como se dice, no tiene la menor idea de nada. Y al lado de esta estación de servicio hay un señor con rosales, pero también con tomates que después se los come. Sí, Te pregunta, Ignacio, te pregunta Ezequiel, ¿hubo empresas que ayudaron a tu trabajo o cómo, digamos, contales un poquito el tema de la financiación? Yo, con respecto al tema financiamiento, yo en el 2015 pedí una beca de maestría para la UBA. Me la asignaron, te asignan como un trabajo, un sueldo más, que eso te mantiene a vos. Y después, además de eso, vos tenés proyectos, que los proyectos se presentan a nivel de lo que sería nuestra cátedra, que te da financiamiento la UBA o otras agencias de investigación, que cada becario se enmarca dentro de los proyectos. Por ejemplo, yo y otras personas trabajábamos dentro de un proyecto que estaba asociado a remediación y contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y después con eso, nosotros, si tal vez necesitábamos camionetas para ir a hacer los muestreos, la Facultad de Agronomía, vos pedís y te asignan ciertos materiales, después todo eso vos lo vas pasando por la plata de los proyectos y con eso vas financiando tu investigación. Y después de otros aportes que tuve fue, el SEAMSE que me aportó el compost, la verdad que estuvo bueno eso porque no tuve que gastar, y después uno va tratando de poder avanzar lo más posible, siendo lo más económico. Por ejemplo, los envases, me acuerdo de los envases verdes, estuve buscando un montón, los compré, me fui hasta Flores, los compré, eran de un lugar que vendía potes de helado que ya no usaban, o sea, uno en la UBA te vas dando un poco maña con esas cosas, para tratar de sacar el mayor provecho a tu estancia con el menor costo posible para cada uno. Sí, para poder hacer rendir la poca plata que se asigna. Exacto. Pero bueno, pero un poco se ve que los chicos querían saber porque también ya tuvieron charlas, digamos, con otros becarios de CONICET, por ejemplo,
O sea que a veces la plata puede provenir, como decías vos, de otras agencias de investigación o de otras instituciones. Puede ser de la universidad en la que vos estudies, que puede ser la UBA o puede ser otra universidad nacional, o puede ser el CONICET, ¿no es cierto? Claro, exacto. La Universidad de La Plata, lo que sea. Creo que a lo mejor también, porque veo que hay bastante interés, Isabel también pregunta si esto podría afectar a su huerta, podríamos invitarla a Lucila para que dé la charla, a lo mejor si después le preguntamos a los chicos si quieren escuchar. Obvio. Igual tranqui, que no es una situación normal, pero cuando uno tiene miedo de que pueda llegar a pasar algo en su suelo porque no está seguro de dónde son los orígenes de su suelo, ahí tiene que preocuparse. Normalmente en las huertas urbanas de nuestras casas no debería haber ningún problema particular. La mayor parte de la gente no vive sobre un relleno sanitario. Normalmente pasa en barrios más vulnerables, que es un poco donde trabajó Luli, que ella tal vez está buenísimo para mí porque si les interesó este tema, les puede llegar a comentar un poco más, que ella tiene experiencia en el tema de barrios carenciados. Pero no, tampoco se pongan paranoicos que todas las huertas van a estar contaminadas. No, yo creo que lo que hay que rescatar con tu mensaje y tu investigación científica comprobada, con análisis, es cómo impacta al ambiente algunas prácticas, y ellos que son futuros químicos, futuros técnicos electrónicos y alimentos, que son los 3 tecnicaturas que están presentes, cómo las actividades, si vos mostraste actividades muy puntuales, afectan a todas estas cuestiones ambientales, el recurso hídrico, porque también puede ser que, no sé, vos hablabas de la sedimentación en un porcentaje que podía ubicarse en un lugar que no estaba tan contaminado, que no traería problemas. Eso al corto plazo, no hay una investigación que diga, bueno, en 15 años, ¿qué pasaría? ¿Pasaría a ser un lugar contaminado? O las especies, vos probaste con lechuga, pero como vos bien dijiste, era una especie que elegiste para hacer tu test. No era para ver si se podía alimentar puntualmente, pero ponerle que vos plantes un árbol, ¿no? Una semilla de un árbol específico de Argentina. Esa semilla quizás con esos químicos después mutan, entonces cambia la especie. Y bueno, también trae acomplejado que cambia el ciclo biológico. No, aparte, mira, hay una parte de la tesis que no la mostré, yo lo que había hecho era... Listo, asumía que la lechuga me trabajaba como indicador, dije, voy a usar otra especie para que me trabaje como realmente una especie que me genere la cubierta vegetal si yo tengo que disponer ese sedimento y hacer la cobertura vegetal. Y usé una formadora de césped. Y lo que me pasaba con el césped era que cuando yo trabajaba sobre el sitio sin aplicación de compost, me generaba biomasa aérea, pero no me generaba raíces. Entonces me quedaba una especie como endeble porque no lograba sentarse para abajo, porque claro, al estar tan contaminado, no desarrollaba raíz. Trataba de escaparse la especie, por decir eso, del medio contaminado, entonces generaba solo biomasa aérea. Y además, ¿qué problema yo puedo tener si genero una cubierta vegetal? De esas plantas se pueden alimentar diferentes animales. Entonces, yo no tengo cuidado y entran a mi predio donde yo dispuse ese sedimento contaminado y me está bioacumulando en biomasa y eso se lo come un animal, yo estoy transfiriendo esos metales que quería sacar del sedimento a la cadena trófica. Es un problema de muchas aristas para analizar. Exacto, por eso me pareció que es súper interesante la investigación, cómo seleccionaste, por qué seleccionaste esta explicación que acabas de dar, porque si ellos quieren realmente hacer proyectos en su futuro profesional, entiendan que hay un montón de variables que van a tener que tener en cuenta a la hora de seleccionar sus indicadores, sus especies o la investigación que quieran hacer, ¿no? Así que la verdad que es muy interesante. Y cómo cada decisión también tiene que estar justificada, exactamente. Ignacio, Graciela acá te pregunta, ¿por qué elegiste tu carrera, la carrera que elegiste, la licenciatura? ¿Por qué elegí mi carrera? A ver, mi proceso de elección académico no fue fácil, creo que a todos los millennials nos pasa lo mismo, así que no me voy a sentir elegido, pero yo primero me había anotado en geografía. Me gustaba todo el tema del ambiente, pero como yo empecé en el 2006, la carrera de ambientales recién estaba apareciendo en la UBA y no la había visto en mi objetivo, así como cuando me acuerdo revisar el manual de las carreras. Y me acuerdo que salió la de ambientales y me había empezado el CBC y me pasé a la de ambientales. Hice un año. Me pasé a educación física, hice otro año de educación física, dije esto no es lo mío, volví a ambientales y la verdad me enganché bastante con ambientales, así que
no se piensen que es fácil la decisión de qué carrera van a seguir, porque es mentira. ¿Y el por qué? Porque toda la parte asociada a lo que es ambiente siempre me interesó de chico. Me enamoré de toda la parte de lo que es la parte de las plantas. Eso igual con el paso del tiempo ya en la carrera. Y también, ¿qué es lo que me gustó mucho de ambiental? Es la pata multidisciplinaria que tiene, que vos podías tener tanto compañeros como compañeras profesionales que estudiaron tu misma carrera, y uno está trabajando en cambio climático, y otro está trabajando en la parte sociológica, y otro trabaja con contaminación, y otro trabaja en controlar emisiones en industrias, y que te des cuenta de que, aunque sean todos por ahí patas diferentes de lo que es la misma ambiental, todos terminan teniendo un punto de interrelación, que es el ambiente, y el cuidado del ambiente, y el desarrollo de un ambiente más sostenible. Y eso a mí me termina, yo la verdad, les soy honesto, hago curso, por ahí un día me hago un curso de cambio climático, y al otro día me hago un curso de desarrollo sostenible, y otro de ciudades sostenibles. O sea, el ambiente te da esa capacidad de poder mutar para lo que más te guste, teniendo muchas aristas abiertas. Obviamente, con el paso del tiempo uno se termina especializando en algo en particular, pero está bueno que tenga tanta interacción un pool de información con el otro pool de información para generar todo ese ambiente global. Bueno, muy bien, muy bien. Yo acá en el chat no tengo más preguntas, así que si te parece bien, María José, vamos armando el cierre. Sí, me parece bien, la verdad que de vuelta súper agradecida. Me encantó la última parte, cómo la graficaste. Profesor, dijiste que habías empezado educación física. Primero geografía, profesor de geografía, después hice 1 año y medio en La Matanza ahí de educación física. Venía bien, buenas notas, todo, pero nada, empecé a trabajar con chicos y me di cuenta que no era lo mío. Que dije, bueno, vamos a darle una segunda chance a ambientales. Y, nada, fue un capricho haberlo dejado en la primera instancia, pero bueno, por suerte Bueno, volví. pero está bueno, por eso te digo que la experiencia, y contarle también a los chicos que les puede pasar, y que nunca es tarde para elegir lo que te gusta y No, poder seguro, lograr seguro. cosas como esto que acabas de compartir, ¿no? Tu investigación. Así que muy agradecida, espero que los chicos lo capitalicen de todas las formas. Y bueno, obviamente, en nombre de química, alimentos y electro, que estamos en las prácticas con este taller, nuevamente el aporte que le haces a la juventud es importantísimo, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, la verdad me gustó mucho haber participado. Les dejo mi mail ahí, creo que lo tienen en pantalla, por si tienen alguna consulta de este tema o cualquier otro tema. Nada, muchas gracias de vuelta, la verdad estuvo muy lindo, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Yo te agradezco por mostrarnos tu trabajo y sobre todo por transmitirlos con esa pasión que realmente nos hace ver una realidad, pero con un sentimiento especial. Así que gracias por esa pasión. No, por favor. Sí, la verdad que sí, Graciela, comparto tus palabras, y también comparto, ¿no?, con las charlas que tuvimos, este ciclo, ¿no?, de charlas, y que continúan, ¿no?, porque fueron todos jóvenes investigadores, y la verdad que nos transmitieron la pasión por lo que hacen, es verdad. Así que bueno, muchas gracias, Luis. De nada. Muchas gracias. Bueno, un saludo grande. Chao, gracias. Chao, gracias chicos. Damos entonces por terminado. Chao, gracias. Gracias por estar. Chao, gracias. Chao, gracias, profe. Chao, Cata.